me encantaba ese video porque muchas veces no nos damos ni cuenta en el momento que nos vamos alejando de Dios, ¿verdad? En el momento que nos vamos alejando de Jesús. Pero ahí en el poder de la resurrección me fascina porque antes que los amigos de Jesús, los discípulos o las discípulas que fueron a la tumba se dieran cuenta, cuando ellos iban a ese lugar, y toda la serie de acontecimientos que narran allí nos dejan una enseñanza muy, pero muy grande. Y ahorita les estaba hablando acerca de ese cuarto de San Alejo que nosotros tenemos, en el cual a veces vamos acumulando cosas negativas. Muchas veces podemos tener falta de fe, muchas veces tenemos incredulidad, tenemos inseguridades. En ese cuarto de San Alejo a veces hay falta de perdón, pero muchas veces venimos y decimos: sí, yo vengo a adorar a Dios, o me invitan a un lugar, me invitan a la casa de Dios, y a veces hasta nos da temor de ir a la casa de Dios porque sentimos quizás que el Señor nos va a confrontar, o porque nos da pena. Pero hoy el poder de la resurrección, yo sé que va a abrir nuestro entendimiento, amén, y nos va a llevar a esa enseñanza que Dios quiere que hoy nos llevemos en nuestro corazón. Y yo quiero empezar leyendo la palabra en Lucas 24 del 1 al 8. Pueden los que tienen Biblia ubicarse allí. Lucas 24. Y es un texto maravilloso porque dice en el primer versículo: el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. El primer día de la semana, muy de mañana. ¿Cuánto le dan el primer día de la semana a Dios? Amén, diga amén, porque todos estamos aquí brindándole esa ofrenda a Dios, ¿cierto? Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Las primeras que llegaron fueron las mujeres, como siempre. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, estaban espantadas, estaban abismadas, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, ¿qué tuvieron? Temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Al que qué? Al que vive, amén. No está aquí, sino que ha resucitado. Wow, ha resucitado. Y hoy estamos conmemorando esa resurrección. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Wow, impresionante, ¿verdad? Dice que las mujeres fueron a la tumba, pero esto impactaba mucho mi corazón, porque en medio de ese lado oscuro que nosotros tenemos como ser humano, a veces mengua nuestra fe, amén. A veces hay incredulidad, y ellas no fueron a la tumba esperando quizás ese milagro. Ellas no fueron con expectativa de que wow, vamos a encontrar que Jesús ya resucitó, qué increíble. Él nos los había dicho. Él dijo que al tercer día resucitaba, y hoy es domingo. Y claro, de hecho, si ellas hubiesen creído, hubiesen ido con la expectativa de que ya Él estaba vivo, ¿cierto? Y esto habla a aquellas personas que olvidan las promesas de Dios con facilidad. Aquellas personas que quizás hoy escucharon una palabra impactante, Dios le dio una promesa, pero al tercer día, a los 8 días, como pasó con ellas, se les olvidó. Amén.
A ellas se les había olvidado y por eso el ángel le dijo en el versículo 6, oigan, pero acuérdense, acordaos de lo que dijo Jesús. Miren que él dijo que él iba a aparecer, pero que iba a resucitar. Entonces, ¿por qué lo buscan entre los que están muertos? ¿Qué hacen buscándolo aquí en el cementerio si ya él está vivo? Pero ellas fueron preparadas ¿para qué? Ellas dicen que iban con aceites, con especias. Ellas fueron preparadas para ungir a un muerto. Wow. Y esto me impactaba porque yo decía, wow, Señor, a veces somos así. A veces olvidamos las promesas que Dios nos ha hecho. A veces hemos perdido la esperanza en lo que Dios nos ha prometido. Y ellas tuvieron esa actitud. Por eso el ángel tuvo que decirle que se acordaran de lo que Dios les había prometido. Yo no sé ¿cuál es la condición tuya en esta noche? No sé si has perdido la esperanza, no sé si has perdido la fe, no sé si quizás algún problema, alguna enfermedad que te han dicho que no tiene cura o que tienes mucho tiempo de tenerla, o algún proceso que tú estás viviendo en tu hogar, en tu familia, en tu ministerio. No sé lo que esté pasando por tu vida, pero quiero decirte que en Él hay esperanza. Amén. Que no se ha perdido todo, que Él nos brinda esa esperanza con el poder de la resurrección. Amén. Esa esperanza tiene que volver a tu vida. La resurrección es eso, es esperanza. Y es que debemos de acordarnos de todas las promesas que Dios ha hecho a nuestras vidas. Amén. Entonces, el poder de la resurrección en esta noche quiero decirte que es para aquellas personas que con facilidad olvidan las promesas de Dios. Que un día quizás así como ellas se regocijaban con Jesús y compartían con Él y celebraban los milagros y decían, wow, qué promesas tan increíbles. Pero llegó el momento de la dificultad, de la aflicción, y ellas decayeron. Ellas se les olvidó todo lo hermoso que habían vivido con Jesús y se llenaron de temor, de angustia, de inseguridad, de incertidumbre. Amén. Pero es impactante cuando María ve a Jesús y me impresiona leer esto y profundicé mucho acerca de esto, pero no te lo puedo compartir todo porque no hay tiempo. Pero me impacta cuando Jesús se encuentra con María y Magdalena, que se quedó como un poco más, y ella se da cuenta de que es Él, y Él le dice que vaya y le comparta a los discípulos. Amén. Regresó la esperanza a ella. Entonces, el poder de la resurrección es para aquellos que olvidan las promesas de Dios, que en medio de la dificultad, en medio quizás de la adversidad, pasa como les pasó a ellas, que fueron preparadas pero para ver a un muerto. No sé si tus ilusiones están muertas, no sé si tus sueños los has enterrado, pero hoy es el día para que todo eso resucite. Amén. Para que todo lo que tú has enterrado recobre vida, porque eso hace el poder de la resurrección. Amén. Y allí en el libro de Lucas, también capítulo 24, hay algo también interesante que nos enseña el poder de la resurrección, y lo voy a estar leyendo. Hoy sí voy a leer las citas bíblicas casi que completas, porque es necesario, amén, para que tú puedas entender un poco más. Y dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí
de todas aquellas cosas que habían acontecido. Iba el grupo hablando, iba el grupo susurrando, y dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Wow! ¡Qué impactante! Jesús se acerca a ellos a pesar de la condición en la que estaban, mas los ojos de ellos estaban velados. Dice, para que no le conociesen. Sus ojos, dice en otra versión, que estaban cerrados. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estás triste? ¿Por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Como quien dice, bueno, ¿y quién eres tú? Que algo que ha tenido tanto renombre, algo que ha marcado tanto, y tú no sabes lo que ha pasado. Wow. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y esto impactaba porque este pasaje tiene mucho que decirnos. Y como segunda cosa, el poder de la resurrección es para aquellos que en mitad de camino o en medio del proceso están llenos de dolor, están llenos de tristeza, o peor aún, se sienten derrotados. Wow. Y así se sentían ellos. Ya ellos habían hasta olvidado que Jesús no era cualquier profeta, y eso me impacta. ¿Cómo lo trataron? Que era un profeta. Ya se les había olvidado que Jesús era el Hijo de Dios. Wow. Y es que a veces en medio de los procesos, en medio de eso, sentirnos quizás adoloridos, sentirnos derrotados, solemos olvidar realmente quién es Dios. Wow. Y esto impactaba mi corazón, porque yo decía, wow, Señor, es verdad. A veces estamos en medio de procesos tan duros que quizás los que no están fuertes, se van de la presencia de Dios. Y dice que ellos allí iban caminando, iban hablando, y sus ojos estaban cerrados. A veces nuestros ojos espirituales se cierran y no podemos realmente ver quién es Dios. Amén. A veces nos enfrascamos en las circunstancias adversas, en las circunstancias quizás abrumadoras, nos sentimos sin fuerza, nos sentimos frustrados, pero hoy el poder de la resurrección ha venido a sacarnos de esa condición. Amén. Ha venido a sacarnos de todo eso. Y hoy el Señor quiere que seamos confrontados con esto. Y quizás yo hubiese podido traer otra palabra, quizás el poder de la resurrección, porque es también amor, ¿verdad? Pero hoy Dios quiere que nuestro corazón sea confrontado, y que el poder de la resurrección no solamente es para esa parte buena tuya y mía, sino para esa parte B que está allí, que quizás no la mostramos, esa parte donde hay inseguridades, esa parte donde quizás me dan una palabra y la creo y ya luego se desvanece por la circunstancia, esa parte donde voy a mitad de proceso, pero llega la circunstancia y siento temor, siento angustia, siento quizás rabia, y estoy a mitad de proceso y siento que ya no voy a poder llegar, que ya no voy a poder avanzar. El poder de la resurrección es para que tú avances. Amén. El poder de la resurrección ha venido para todos aquellos que en algún momento han fallado, que se sienten débiles, que están a mitad del proceso.
y sienten que no pueden más. Hoy te digo, si vas a poder, si te apropias del poder de la resurrección. Y en el versículo 31 y sigue diciendo 30, perdón, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ya después que hablaron y todo eso, se sentaron, todavía no sabían que era Jesús. Y dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron más a él. Dice, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Wow. Sus ojos fueron abiertos. Y dice en el 32, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces impacta esto porque dice que los ojos de ellos fueron abiertos y ellos pudieron darse cuenta que cuando Jesús les estaba hablando la palabra, en ellos ardía algo. Y yo creo que hoy en tu corazón debe de arder algo, porque es el mismo Dios, es el mismo poder de aquel entonces, es el mismo Jesús, amén. Ese Jesús que resucitó, ese Jesús que ya no está muerto, ese poder que está en cada uno de nosotros para ayudarnos a continuar. Y no importa quizás que en medio de este proceso tú tengas inseguridades, haya venido como llegó a ellos el temor, la inseguridad, quizás estaban desconcertados. Yo no sé por qué situación estás atravesando, pero quiero decirte que aunque estés en la mitad del proceso y a veces ya no tengas fuerzas, no te des por vencido, porque su palabra dice que Él renueva nuestras fuerzas como el águila, amén. Entonces, si Él lo dice, yo debo de creerlo, amén. Por eso el poder de la resurrección es para aquellos que en mitad del proceso o del camino están un poco desesperanzados, tristes, llenos de dolor, o por qué no, quizás te has sentido derrotado por las circunstancias. Pero hoy el poder de la resurrección quiere levantarte, amén. Quiere sacarte de allí, quiere demostrarte que después que estés agarrado de Jesús, todo lo vas a poder, porque Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa que estés a mitad del proceso, a mitad de tu proceso con Jesús, cobra ánimo, amén. Cobra ánimo y creed que Él es Dios. Eso hace el poder de la resurrección. Ese poder de la resurrección es para todos en esta noche, amén. Para todos, porque en primera de Juan 1:9, y para los que están conectados, para ti también es el poder de la resurrección. Dice que si confesamos nuestros pecados, nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, amén. Y todos hemos fallado alguna vez. No creas que tú eres la única o el único que quizás han venido momentos de dificultad y has querido tirar la toalla y quizás has olvidado las promesas. Hay momentos duros en la vida como los que vivieron estas mujeres que se sintieron desesperanzadas. Ellas creían y decían, wow, Él es el que nos va a libertar, Él es el que va a hacer justicia por nosotros, y de pronto vieron que Él murió y se cerraron las esperanzas para ellas. Pero hoy tú y yo sabemos cuál es el final de la historia, amén. Hoy tú y yo sabemos que Él no está muerto, que Él resucitó
Y lo hizo para darte la victoria a ti y para darnos la victoria a cada uno de nosotros en medio de las adversidades, en medio de las fallas, en medio de los problemas, en medio quizás de tribulaciones, de tempestades. Allí está Él para ayudarte. Ahí está Él para darte una sanidad. Amén. No importa lo que hayan dicho los médicos, no importa lo que haya dicho tu esposa o tu esposo, no importa lo que haya venido a nuestra vida, el poder de la resurrección está para darte victoria. Y como punto 3, el poder de la resurrección, antes de decirte para qué es, vamos a leer Juan 20, 19. Allí sí vamos a cambiar ya de texto, Juan 20. Y dice el versículo 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. Wow. ¿Por qué estaban reunidos? Por miedo, tenían miedo. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Wow. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Wow. Ellos estaban atemorizados, ¿verdad? Entonces el poder de la resurrección también es para aquellos que están llenos de pánico, que están llenos de temor. El poder de la resurrección es para aquellos que quizás ya no tienen esperanza alguna. Y a mí me impactaba esto porque leyendo encontré de que aparecen los 3 horarios: en la mañana, en la noche y a la mitad del día. O sea, en el inicio, en la mitad y al final. Y esto dice que representa cada uno de los procesos de nuestra vida. El inicio de un proceso, la mitad de un proceso y el final de un proceso. Y aún en medio de esos 3, allí está el poder de Dios para ayudarnos. Amén. No importa que estés en el inicio, no importa que estés a mitad o no importa que ya estés en el final, Él está allí. Y mire que ellos estaban llenos de miedo, pero el Señor les dijo: tengan paz. El poder de la resurrección ha venido para eso, ha venido para traer paz a tu vida. No cualquier paz. La paz que da el mundo se desvanece, entre comillas la da, pero Él dice que ha venido a traer una paz verdadera. Y no importa lo que a uno le brinde por fuera, eso es efímero. El único que puede dar una paz de verdad se llama Jesucristo. Amén. Y es impresionante. Wow, dáselo fuerte si es para Él. Y ellos estaban a final del día, ¿verdad? Dice que ya había entrado la noche y estaban llenos de temor, estaban angustiados. Quizás sentían que podían venir también a arremeter contra ellos, porque eran amigos de Jesús. Y recuerden que ellos habían salido huyendo. Y yo decía: wow, Señor, en medio de todas las tribulaciones y en medio de todas las angustias, llegaste tú y les prometiste o les bendeciste con abundancia de paz. Ahora, yo no sé si tú estés en medio de procesos
donde quizás tu vida esté llena de angustia, de tribulación, donde quizás esos momentos de tribulación te hayan llevado a la depresión, a la opresión, al desespero. Quizás no puedes dormir, quizás ellos también estaban en esa condición, que la misma angustia no los dejaba dormir. Hay angustias que traen insomnio a nuestras vidas. Quizás estás lleno de deudas, quizás has tomado malas decisiones, quizás has hecho negocios que no le pediste la dirección a Dios, o negocios que fracasaron. Quizás tienes al cobrador allí todos los días, o tantas cosas que pueden robarnos la paz. Pero hoy el poder de la resurrección ha venido a traer paz a nuestras vidas. Ha venido para que desaparezca el miedo, la angustia, el temor, quizás el sentirte fracasado. Hoy ha venido ese poder de la resurrección para que tengan una paz, la paz verdadera, como Él dice: yo no la doy como la da el mundo, yo doy una paz verdadera. Amén. Y por eso también el Señor dice: en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo. Y no importa la aflicción por la que tú hoy estés pasando, el poder de la resurrección va a traer paz a tu vida. Amén. ¿Cuántos están aquí todavía? Así que hoy vamos a recordar que Jesús está en medio de cada uno de los procesos de nuestra vida. Amén. Hoy Él va a hacer algo glorioso, algo grande. Amén. Algo que quizás el Señor hoy te va a sorprender, porque así como Él resucitó, Él también resucita a aquel que está muerto en el espíritu. Amén. Él resucita nuestro espíritu. Y el poder de la resurrección está al inicio de tu caminar con Dios. Quiero que te vayas con eso en tu mente para aquellos que están iniciando. El poder de la resurrección está a la mitad de tu proceso con Dios. Amén. Él está allí. Y de pronto dice: no, ya yo estoy casi que en la mitad. Él está allí. También está al final de nuestros días. Y no importa, vuelvo y te digo, en qué tiempo estás, si estás al inicio, si estás a la mitad, si estás al final. Él está allí, amén. Él está allí para ayudarnos. Él está allí para decirte: vamos, avanza. El poder de la resurrección está para aquellos que quizás han olvidado las promesas con facilidad. Amén. El poder de la resurrección está para aquellos que quizás en medio del proceso tienen miedo, pero también está para aquellos que en medio del proceso están un poco atemorizados. Y yo quiero